Bienvenidos a las noticias, nosotros preparados para presentarle los temas de esta mañana. Hoy es 9 de junio, es el año 2023 y nosotros preparados con el comentario editorial. Creo que no hay un punto de discusión en reconocer que Andrés Manuel López Obrador es querido por una parte importante del pueblo mexicano y en las mediciones lo respaldan. Es un presidente que ha logrado crear una realidad alterna y que a pesar de malos resultados en sectores tan preocupantes como la seguridad, o mejor dicho, la inseguridad, la gente le perdone porque a cambio les da grandes beneficios de apoyos sociales. Pero el sol no se puede tapar con un dedo. Amado, sí, sin duda Andrés Manuel López Obrador es un hombre querido por una parte importante del pueblo de México, pero es el de los peores resultados en materia de seguridad. Vamos para su quinto año de gobierno. Le decíamos hace apenas unos días en el editorial que presentamos que se incrementarían los robos en las carreteras del país. Conforme se daba la recuperación económica y los sectores se volvían otra vez más productivos, las mercancías que transitan por carretera corrían más riesgos. Advertíamos de la ausencia casi plena de la Guardia Nacional de Caminos. Desaparecieron la Policía Federal porque sí estaba podrida la Policía Federal de Caminos. La eliminaron y mandaron a la Guardia Nacional. Y hoy que tenemos un vacío casi absoluto. Usted puede recorrer el país de punta a punta y se va a encontrar escasas patrullas y a veces nula presencia de patrullas de la Guardia Nacional de Caminos. Estamos dejando el camino libre. Pero primero vayamos a lo que el presidente también en materia de seguridad dijo que ya no sucedería. El encargo a las fuerzas del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina había dicho que las Fuerzas Armadas, cuando él llegara a la presidencia, tendrían que ser retiradas. No solo las permaneció, sino que las empoderó. Se ha cansado de decir que este gobierno es distinto, que ya no hay ejecuciones en México. Esto lo contradice absolutamente. Vean lo que sucedió. Son las 2:36 de la tarde del 18 de mayo, cuando una camioneta Ford negra con 5 hombres fuertemente armados pierde el control y choca contra el muro de concreto de una plaza al sur de Nuevo Laredo. Eran perseguidos por un convoy militar. Después del choque, un camión blindado del ejército choca contra la camioneta. Los soldados bajan y los rodean, desarman a los tripulantes. Una de las armas que sacan de la camioneta es una Barrett calibre 50, capaz de derribar helicópteros. Los soldados bajan a los 5 hombres y los ponen en el suelo, a un lado de la camioneta. Los arrastran al tiempo que los alejan de las armas y el equipo táctico que portaban. Uno de los soldados da las indicaciones para colocar a los 5 hombres de espaldas contra la pared. A las 2:41 de la tarde, el camión artillado del ejército se va de la zona. Toma la carretera en sentido contrario a por donde venían persiguiendo a la camioneta negra. El soldado que momentos antes daba indicaciones vuelve a hablar con varios soldados. Uno de ellos se pone en posición de defensa atrás de la camioneta negra, observando la carretera. El soldado mueve a otro de sus compañeros hacia otro punto. Luego se aleja hacia la carretera. Regresa segundos después y se va hacia la maleza. Pide a uno de sus compañeros que vigile y después va con el camión artillado que regresó. Varios de los soldados se pusieron en posición de defensa. Observan hacia la carretera, otros a la maleza. Los demás permanecen alertas, custodiando a los detenidos. Los patean también. A las 2:46, apenas 10 minutos después del choque de la camioneta negra, uno de los soldados señala hacia la maleza. Alerta a los demás. De inmediato todos se ponen en posición de defensa. Se apertrechan contra la camioneta. Se ven 2 disparos en el suelo. Los soldados voltean para todos lados. Hacen algunos disparos hacia la maleza, donde momentos antes habían señalado. Se cubren con la camioneta. Solo dejan a un soldado custodiando a los detenidos. Siguen los disparos. Dos minutos después pasa otra vez el camión artillado por la carretera. En ese momento, uno de los soldados dispara su arma larga en dirección a donde estaban los detenidos. Otro soldado que los custodiaba dispara también con un arma corta. Después de esto, los disparos contra la maleza duraron unos 7 minutos.
A las 2:55 de la tarde, uno de los soldados acerca un arma a los presuntos delincuentes fallecidos. La acomoda a su lado. En los videos de la cámara de seguridad hay un salto de 1 hora. A las 3:53 de la tarde llegan los paramédicos. Se llevan a uno de los heridos. El día de los hechos se informó que uno de los civiles fue trasladado al hospital pero murió en el camino, y que los otros 4 murieron en el lugar. Después de llevarse a los heridos, los militares se vuelven a quedar solos. A las 4:29 de la tarde, se acercan 3 de ellos a uno de los cuerpos de los fallecidos. Al levantarse, se observa al militar que va al centro traer unas esposas en la mano. Los peritos de la Fiscalía General de la República llegaron hasta las 6:20 de la tarde. ¿Cuál es la diferencia, pues, y cómo nos enteramos si hay o no ejecuciones en este país por quienes deberían procurar el bienestar y la justicia a todos los mexicanos? Usted puede decir que en el momento que los delincuentes deciden violentar los derechos de otros, perdieron todos sus derechos, pero nadie merece ser ejecutado de esa manera, y mucho menos crear una realidad alterna y decir y narrar y alterar las escenas y criminalizar a las víctimas. Creo que es evidente que pertenecen al crimen organizado, el tipo de armamento que llevaban, ahí queda evidenciado. Pero equipararse a la altura de los criminales, ¿en qué convierte a las Fuerzas Armadas? En el 2010 hubo un hecho en el Tecnológico de Monterrey. 2 jóvenes fueron acusados de pertenecer a la delincuencia organizada. Hicieron lo mismo. El ejército mexicano manipuló la escena del crimen. Todo quedó videograbado por las cámaras de seguridad del TEC de Monterrey, que nunca dijo nada. O sea, es una pésima actuación también. Ese es un pendiente y una asignatura, una cicatriz que tiene el Tecnológico de Monterrey, porque nunca defendió a sus estudiantes. Permitió que los criminalizaran. Fueron estudiantes de cine quienes decidieron hacer un documental y aportar toda la evidencia de que había sido un montaje como fue este. ¿Cuál es la diferencia entre la época de Felipe Calderón y la época del presidente Andrés Manuel López Obrador? No existe ninguna. El ejército actuó exactamente de la misma manera. Ese es un punto. Ahí está lo que el presidente dice que ya no existe, que las Fuerzas Armadas ahora son distintas. Y así respondió el presidente a este hecho. Al parecer, sí hubo ajusticiamiento. Y eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos. Entonces, cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables. Y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y ya están a punto de ponerse a disposición. El presidente Andrés Manuel López Obrador, como candidato, el Andrés Manuel candidato, bueno, sigue siendo un candidato eterno, aseguraba que los presidentes en turno sabían todo. O sea, que si ignoraban algo era porque decidían ignorarlo, elegían ignorarlo. El presidente tenía las evidencias de esta ejecución por parte de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional a estos probables criminales. Cuando se da la evidencia, no es porque la presente el presidente, no le quedó más que salir a hacer contención de daños, porque fueron los medios de comunicación quienes dieron a conocer estas cámaras de seguridad. Es un tema, el tema de seguridad. Vamos a este. Hace días le advertimos que expertos hablaban del incremento de robos en las carreteras porque están entregadas al crimen organizado. Esto no sucedió en brechas ni en montañas, sucedió en una de las carreteras más transitadas del país, la autopista Aguascalientes hacia Guanajuato. Allí, un comando armado detuvo durante 1 hora y 15 minutos a una madrina, a estos camiones que salen con automóviles nuevos, eran automóviles de lujo 4x4, 1 hora y 15 minutos, pararon el tráfico por ambos sentidos, se tomaron todo el tiempo del mundo para desvalijar a esta madrina. En 1 hora y 15 minutos no llegó un solo elemento de seguridad a esta contención. Así se dieron los hechos.
Se les volteó una troca. Valió verga, Este resumen que le hacemos de cómo despojaron a esta madrina con camionetas de lujo 4x4 les llevó más de una hora. Aquí le pusimos unos segundos. Y en ese tiempo, insisto, Julio César González no llegó absolutamente un solo cuerpo de seguridad de ninguno de los niveles, pero a quien le corresponde el tema es a la Guardia Nacional de Caminos. ¿Tú crees que no se enteraron? ¿Tú crees que no hubo reportes de que la gente estaba viendo, narrando, grabando con sus celulares lo que estaba ocurriendo allí, Julio César González? La pregunta es, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está la Guardia Nacional destacamentada a custodiar y a vigilar nuestras carreteras en el país? Es preocupante cómo más de una hora los delincuentes hicieron de las suyas, cerraron la autopista en ambos sentidos para poder asaltar a esta madrina de estas camionetas de lujo y pues marcharse de manera impune. Llama la atención también, Jesús, pues yo le preguntaría a la gente, ¿tú te sientes seguro cada vez que sales a carretera? Cuando tengas que ir por trabajo, no sé, a la zona norte, a Monterrey, a Lagos, a Aguascalientes, a tan siquiera al estado de Jalisco, que está en corto del estado de Colima, y que muchas veces las familias van para el estado de Jalisco. ¿Te sientes seguro cada vez que sales a carretera? Esa es la seguridad que te brindan las autoridades actuales. Bueno, pues me parece que el discurso, Jesús, queda rebasado por demás con la realidad, con los hechos, y ahí están las imágenes. El presidente salió a retractarse, salió a decir que sí hubo ejecución de 5 personas por parte de elementos del ejército mexicano. Empieza a pegar en el discurso del presidente Jesús la realidad que vive el país. Cierro el tema editorial con lo que inicié. Sin duda alguna, Andrés Manuel López Obrador es un presidente amado, no solamente querido, es amado por millones de mexicanos. La realidad también se impone. Es el presidente con los peores resultados en materia de seguridad. El país, las carreteras están entregadas, como usted ya lo vio, al crimen organizado. Con esto concluimos el comentario editorial.